Buenas tardes, o noches, o días, dependiendo de qué hora estén escuchando este video. Para los que no me conozcan, o sea la primera vez que estén por aquí, soy la doctora Antonella Rombola, médico paliativista, algóloga y maestra en nutrición clínica. Si no has visto ningún otro video mío, te invito a que me sigas en redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Aquí podrás encontrar videos relacionados con salud, con cuidados paliativos, con nutrición y con otros temas que espero sean interesantes e importantes para ti. Si es así, si te gustan, suscríbete, ponle like, dale click a la manita, comenta, etcétera, etcétera. Comparte con alguien que a lo mejor le pueda ser de utilidad. Bueno, pues las últimas semanas les he estado platicando un poquito de la importancia de los cuidadores, de la importancia de que el paciente con enfermedades avanzadas tenga a alguien, casi siempre de su familia, casi siempre del sexo femenino, que lo apoye en todas sus actividades. Y he platicado un poco de cómo puede ser difícil para el cuidador principal, para la familia, esta parte del cuidado. Siguiendo un poquito con ese tema, hoy les quiero platicar de cualidades que debe desarrollar el cuidador primario para vivir mejor y para tener un mejor cuidado de su paciente. Cuando les platico de un cuidador primario, me estoy refiriendo a esta persona que es la que está pues más atenta del paciente, la que lo apoya más, la que lo acompaña más, la que está pues atendiéndolo de manera generalizada. Hay veces que los pacientes, cuando requieren un cuidador primario, ya se encuentran en etapas muy avanzadas de la enfermedad y que a veces son pocas semanas las que el cuidador primario tiene a su cargo al paciente. Pero hay otras enfermedades como enfermedades pulmonares, el EPOC, enfermedades cerebrales como el EBC o degenerativas a nivel cerebral como el Alzheimer, que pueden durar años y que van a requerir de un cuidador primario durante mucho tiempo. Estos cuidadores primarios son de los que quiero platicar hoy, porque son cuidadores primarios que abocan su vida al paciente y se dejan un poco a un lado, o un mucho a veces. Una de las cualidades que deben desarrollar entonces los cuidadores primarios es el autocuidado. Es cierto y es bien común y me pasa pues muy seguido ver cuidadores primarios que están tan abocados al paciente que pudiéramos decir que se desviven por él. Su vida se les va en hacerles de comer, ayudarles en el baño, cambio de pañal, la limpieza de heridas, el darle los medicamentos, estar atento a las citas que tienen con los diferentes especialistas, la realización de ejercicios o de movimientos o terapia física, el ayudarles a moverse, a desplazarse de un lugar a otro, vestirlos, lavarles su ropa, hacerles sus compras, etcétera, etcétera, que acaban sin tener vida propia. La mayoría de estos cuidadores me dicen, ya después habrá tiempo, ahorita lo importante es mi paciente, es mi familiar. Y sí es cierto que el familiar, el paciente requiere del apoyo importante del cuidador, pero también el cuidador necesita cuidarse. Me es muy común ver familiares, ver cuidadores que hace años que no van a sus citas médicas, a pesar de que a lo mejor ellos también tienen alguna enfermedad, que hace años que no van al dentista o que no se dan tiempo para hacer actividades recreativas, para leer, para salir con sus amigos. Y esto también es bien importante. Si el paciente requiere de un cuidador que esté bien, que esté sano, que esté al 100%. Y si el mismo cuidador no se está cuidando, si el mismo cuidador no se da tiempo para sí mismo, la calidad de cuidado que le va a dar al paciente, pues no va a ser la ideal. Además de que él se va a sentir frustrado, se va a sentir cansado y en muchas ocasiones va a llegar al burnout, que es una situación en la que pierden pues la capacidad de hacer esta actividad de manera correcta. Otra cualidad importante que deben de tener
o deben de ir desarrollando los cuidadores primarios es la empatía. Últimamente se habla mucho de empatía como ponernos en los zapatos del otro, pero en realidad es mucho más que ponernos en los zapatos del otro, especialmente cuando estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas de largo tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque querramos entender lo que el paciente está pasando, no lo podemos entender. No sabemos lo que es estar ahí porque no lo hemos vivido. Por lo tanto, no solo es ponernos en los zapatos del otro, sino es identificar nuestras emociones, es manejar cómo nos sentimos y saber cómo debemos de actuar en frente de este paciente. Dentro de algunos tips que nos pueden ayudar a mejorar esta empatía están el escuchar con mente abierta y sin prejuicios lo que el paciente diga. No siempre va a ser lo mismo o van a pensar igual que lo que el cuidador piensa, pero hay que tratar de escucharlos de la mejor manera. Y no solo es escucharlos, es prestar atención a lo que se nos dice y cómo se nos dice, ya que a veces los pacientes les están diciendo al familiar, al cuidador, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y el cuidador pues como que no les hace caso, dice, no, yo sé cómo hacerlo, yo sé lo que es mejor para ti. Y aquí es importante aceptar las diferencias de pensamientos, las diferencias de opinión, las diferencias de creencias. ¿Para qué? Para que la calidad de cuidado sea de lo mejor, para que tanto el paciente como el cuidador primario tengan una buena relación y esta etapa complicada, esta etapa difícil, pueda ser de la mejor manera. La empatía, entonces, esencialmente no tiene que ver con entender lo que está viviendo el otro. Es difícil que lo podamos entender, es difícil saber lo que está sintiendo, pero sí tiene que ver con entender desde una parte pues más profunda, más íntima, que el otro, que el paciente tiene necesidad de ser feliz, tiene necesidad de estar seguro y que el paciente, al igual que el cuidador, no quiere sufrir. Si logramos entender esta parte, puede sernos más sencillo entender lo que el paciente está viviendo y lo que el paciente está necesitando. Que esto es una parte muy importante para poder ser un buen cuidador. Estas son únicamente dos de las cualidades que se requieren para ser cuidador, para ser un buen cuidador. Espero la próxima semana tener la oportunidad de platicarle otras dos o tres que son muy importantes para que los cuidadores primarios puedan realizar su actividad de la mejor manera. Nuevamente, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ya saben, me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Muchas gracias y nos vemos pronto.